Buenas tardes, espero se encuentren bien. La idea del video es continuar con los videos de clase de bibliografía obligatoria y y los distintos temas que estamos viendo. En relación a esta oportunidad, la idea es abordar el capítulo 2 y 3 de Golano y Guerrero, en primera instancia el capítulo 2. Bien, lo que es importante recopilar en nuestros pensamientos es lo que habíamos charlado antes respecto a la importancia de los documentos empresariales, ¿sí? Como elemento de registro para exteriorizar información o situaciones en una determinada empresa o cualquier otro ambiente, si estamos hablando de documentos en forma general, ¿sí? Lógicamente, para abordar estos documentos y para realizarlos, tenemos que tener en cuenta distintos elementos que luego vamos a trabajar ahora en el texto capítulo de Golano Guerrero. Para empezar a redactar un borrador, ¿qué es lo importante, ¿sí?, de un documento empresario? Bueno, principalmente entender, qué es lo que voy a hacer, para quiénes y en calidad de qué, ¿correcto? Entonces, estos son los tres elementos esenciales de cualquier abordaje a la elaboración de un documento para que sea interesante y fácil su desarrollo. Por otra parte, nos tenemos que detener en el siguiente elemento. En la medida que nosotros planifiquemos correctamente el abordaje de un documento, en la medida que con antelación comencemos a pensar al respecto de ese documento, ¿sí?, cómo lo vamos a abordar, de qué forma, en calidad de qué, para quién, ¿sí?, a quién va a llegar, cuestiones que vamos a ir viendo, va a ser mucho más organizado y ordenado su elaboración y su desarrollo y conclusión posterior. Y de hecho vamos a establecer objetivos claros en su desarrollo que nos va a servir incluso como guía para no desviarnos de este foco de atención que nosotros vamos a estar trabajando. En el escrito, como yo les decía antes, tenemos tres elementos, en los documentos tenemos tres elementos importantes tal vez para destacar, que uno es el escrito propiamente dicho, el otro es el lector y por otra parte el autor. Bien, cuando hacemos referencia al escrito, ¿sí?, en sí, tenemos que pensar ciertamente en el objetivo que va a tener. ¿Qué quiere decir esto? A la hora de abordarlo, tenemos que tener en claro y tratar de materializarlo a través de la escritura del mismo y de su presentación, va a ser el objeto principal, ¿sí?, que va a tener. Esto nos va a servir como guía para poder ir desarrollando la investigación. Es decir, nosotros en el escrito tratar de trabajar qué queremos analizar, ¿sí?, qué queremos exponer, qué queremos explicar, por qué lo queremos llevar adelante, qué fin va a tener este escrito, ¿sí?, este documento, qué queremos comparar, qué queremos identificar. Son algunas preguntas que tal vez nos deberíamos hacer a la hora de un abordaje de su planificación para entender y dejar en claro los objetivos principales que decimos que va a ser en las guías, como también objetivos secundarios, es decir, aspectos inherentes y anexos a este principal que nos va a servir para también fortalecer y dar a hacer este desarrollo. Lógicamente, los objetivos tienen que ser claros, tienen que ser concisos, tienen que ser, en cierta forma, pensémoslos ajustados a lo que vamos a hacer. Si pensemos que el escrito o el documento se hace en función a un aspecto en particular a trabajar, que vamos a recoger información, bueno, el objeto tiene que trabajar solamente sobre eso. No tiene que ser un objeto de establecer un objeto ampliado, un objeto que salga por fuera de eso, porque va a significar mayor información, elaboración de otros documentos, un documento mucho más extenso del que tenemos planificado. También tenemos escritos de tipo valorativos e informativos. Entonces, entender esto, si va a tener alguna opinión, alguna propuesta de mejora, o simplemente va a hacer un escrito para presentar una determinada situación, ¿sí?, una descripción. Bien, luego también trabajar el concepto del escrito, estos elementos que yo les comentaba antes, ¿sí? Tenemos el otro elemento, que es el lector. Esto es un elemento también central, es decir, el documento o escrito que estamos haciendo, ¿a quién está dirigido? ¿Sí? ¿Quién es el que lo va a leer, entender? ¿Cuál es esa persona? Al decir cuál es esa persona, tenemos que conocer en la medida que podamos, lógicamente,
si tiene limitaciones, si tiene información previa sobre lo que nosotros estamos haciendo o no, si es una persona que conoce cuestiones técnicas, esto nos va a servir para el tipo de vocabulario a utilizar, ¿sí? Eh, Ese lector en qué ambiente se encuentra, en qué contexto se encuentra, esto también que habíamos dicho antes, la información previa que tiene al respecto o la ausencia de la misma, conocer lógicamente cualquier aspecto del mismo, de sus deseos, creencias, conocimientos, ¿no? Toda la información que nosotros creamos que puede ser propia de esa subjetividad, lógicamente en la medida que conozcamos a ese lector, ¿sí? Entonces, dentro de esta clasificación, más allá de los aspectos de conocimiento, del vocabulario técnico que puede manejar del documento o no, podemos también entender una clasificación que se hace del lector en función de si es un lector interno o externo, ¿sí? El lector interno puede ser seguramente unos compañeros nuestros de elaboración del documento, puede ser empleados de la empresa, ¿sí? Pueden ser otros colaboradores o investigadores que estén trabajando en otros documentos, pero que estén dentro de la empresa, ¿sí? Estos son los denominados lectores internos. Y luego tenemos los lectores externos, ¿sí? Que pueden ser desde accionistas de la empresa, la asociación civil, la comunidad, puede ser el Estado, todos aquellos lectores que están por fuera de nuestra compañía. Entonces, clientes incluso, entonces estos son los denominados clientes externos. Esto es importante porque el cliente externo seguramente va a tener menor información que el cliente interno posiblemente, y va a necesitar una introducción tal vez más importante en el escrito o un poco más de información al respecto del tema que estemos trabajando en ese momento, ¿sí? Y en cierta forma, en función a estos elementos, tenemos que pensar cómo adaptar el escrito a ese lector, ¿sí? Desde el punto de vista del vocabulario, desde el punto de vista de la información que nosotros estamos presentando, su orden lógico, su secuencia, es decir, poniéndose en el lugar del otro. Por último, tenemos el otro elemento dentro de este planteo, de cualquier escrito, que es el autor, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en calidad de qué escribimos. Digo, si somos un único autor, si compartimos la investigación con otro grupo de profesionales, qué rol ocupamos, qué rol ocupa cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esto de cierta forma nos va a pedir también conocernos a nosotros, quiénes somos los que vamos a lograrlo, agregando el otro concepto del que hablamos del otro lado, de quién va a escucharnos, quién va a leernos. Entonces, en calidad de autores, vamos a plantear si escribimos en plural, en singular, ¿sí? Si escribimos con el objeto de informar sobre un elemento o solamente con el objeto de proponer una mejora, dar una opinión, ¿sí? No es lo mismo informar sobre una situación que observamos, que analizamos, con meramente datos, y la otra es más de tipo valorativo, en donde además de la información que obtenemos y que planteamos, estamos proponiendo mejoras o tomar determinada acción sobre una temática. Entonces, esto va a ser lógicamente es diferente la presentación que vamos a tener y el rol que incluso vamos a asumir en esto, ¿sí? Bien, con esto justamente estuvimos abordando el lector, el escrito y el autor. Tres elementos centrales que creemos son fundamentales a la hora de abordar un documento empresario, ¿sí? Bien, luego en el capítulo 3 de Golano y Guerrero se plantea el recoger información, ¿sí? Como dijimos, ya estuvimos trabajando en varias clases, ustedes también lo hicieron, la información es un elemento central y la información se recaba de distintas formas. Acá es importante trabajar en función de los objetivos generales que planteamos y saber discriminar la información relevante, la información fundamental o principalmente más importante, y luego información secundaria o información de anexo. Esta clasificación de información va a ser central a la hora de ordenar nuestro trabajo, que va a estar en línea los objetivos del escrito principalmente, ¿sí?
El recoger información no es algo menor, sino por el contrario es algo esencial. Tener un criterio de selección de información, de clasificación de información, como así también de conocimiento respecto a dónde debemos buscarla. Y acá también es donde se profundiza en este trabajo, en este capítulo, el 3, que trata de las fuentes primarias y fuentes secundarias de información. ¿Sí? Las fuentes primarias de información las podemos encontrar en, por ejemplo, son aquellas fuentes que obtenemos la información de primera mano. ¿Sí? Por ejemplo, en las entrevistas, la observación, la encuesta, ¿sí? Si lo hacemos nosotros. Y por otro lado, las secundarias puede ser información que ha recopilado otro y que nosotros leemos a partir de artículos, de documentos escritos, ¿sí? De libros, de otros informes. Esta es información secundaria. La información, lógicamente, la documentación, la podemos encontrar en bibliotecas, en buscadores de internet, en universidades, en portales exclusivos de información, en revistas, como dijimos antes. La documentación siempre pensemos que se almacena, se registra y en distintos medios. La tecnología cada vez más presente, la prensa escrita, ¿sí? Los libros, como dijimos antes, los lugares en donde la encontramos. Ahora tenemos la herramienta digital que es más fácil acceso de la documentación, pero también acá tenemos que cada vez más desarrollar, mejorar y sofisticar, ¿sí? Nuestro criterio de capacidad de selección de información, ¿correcto? Que esto es central, digamos, ¿no? Qué información es relevante, cuál no, ver qué fuentes de información son importantes, qué otras no. Entonces, esto es la capacidad nuestra de desarrollo del criterio de selección de información, que esto es un concepto clave. Y como decíamos antes, en las primarias tenemos la entrevista, la observación y la encuesta. La observación es algo importante porque es cómo abordar en un espacio determinado una situación a partir de los sentidos. Nuestros sentidos son limitados, entramos a una fábrica, queremos ver la forma de trabajo de la gente, lo analizamos, lo observamos, tomamos nota, grabamos, filmamos, y estos son mecanismos de documentarlo para que luego cuando lo redactemos en nuestro cerebro no nos juegue una mala pasada y nos haga confundir. Entonces las formas de registro nos va a permitir dar certeza respecto a lo que observamos. Cada una de las personas, los investigadores, tiene distintos sentidos desarrollados, con prejuicios, cada uno externos, subjetivos. Entonces cada investigador puede, a partir de una observación, llegar a conclusiones tal vez distintas si no está registrado y no está documentado correctamente, por toda la subjetividad que tenemos y los filtros internos de percepción. Luego tenemos, como decíamos, la encuesta, que es un medio, es una forma de recopilar información cuantitativa más que cualitativa. La encuesta conlleva preguntas abiertas, ¿sí? Preguntas cerradas. Ustedes en la bibliografía tienen información de esto, como son preguntas semicerradas, es decir, con opciones, ¿sí? Preguntas cerradas dicotómicas, preguntas cerradas escalares. Nosotros en una de las partes, en este momento no se puede ver, en las últimas van a tener los tipos de encuesta, en el documento que les compartí, ¿sí? Los tipos de preguntas, ¿sí? Cerradas, semiabiertas, ¿no? Dicotómicas, ¿bien? Entonces la encuesta es, por ejemplo, la encuesta del INDEC. Esta es una encuesta que se hace con muchas preguntas, donde la gente se anota las respuestas y luego se procesa la información de forma ordenada. No hay muchas preguntas abiertas. La entrevista, por el contrario, es recoger información a través de preguntas mucho más profundas, de preguntas abiertas, donde el entrevistado, en un contexto cómodo que uno quiere darle de una empatía determinada, se puede ampliar en las respuestas. Entonces esto se hace a partir de preguntas abiertas, a una pregunta cerrada, a una pregunta dicotómica, pero trabaja el aspecto cualitativo de la información, ¿sí? La cantidad, la profundización. Una entrevista, como saben, puede durar muchos minutos, incluso horas. Una encuesta no, es de minutos, son preguntas más cerradas para trabajar más el abordaje de la cantidad de información a partir de la muestra. Es decir, una serie de personas o de objetos para relevar. En cambio, la entrevista se trabaja sobre individuos, es más acotada, grupos de diagnóstico, es mucho más profunda, lleva tiempo y hay que prepararla con lo suficiente tiempo para pensar las preguntas, para sentir empatía del otro, para que se sienta cómodo y se pueda explayar. Los invito a leer ambos capítulos, donde también va a haber información en esto que les va a ser de utilidad. Buenas tardes.